se tiene un letrero, el cual pesa 215 newton y lo podemos observar aquí en este dibujo. Una viga uniforme que tiene un peso de 155 newtons y tenemos aquí un cable que forma un ángulo de 35 respecto a la pared. Y tenemos que encontrar la tensión que realiza este cable y las fuerzas X y Y, o sea, tanto vertical y horizontal, que ejerce este punto que está aquí, el pivote. Bueno, aquí lo que vamos a realizar es primero sacar el diagrama de cuerpo libre de la figura, como podemos apreciar en el video. De esa manera podemos saber el movimiento de las fuerzas. Después de aquí sacamos la torca de cada una de las fuerzas que se encuentran en el eje Y. Tanto el peso del letrero, de la viga, como las tensiones Y y la fuerza en Y. Como podemos observar, como las fuerzas que van al movimiento en sentido de la manecilla del reloj van en negativo, mientras que las que van a sentido opuesto se encuentran en positivo. Después de realizar los siguientes cálculos que podemos ver en el video, obtenemos que la tensión en Y que ejerce la tensión del alambre que sostiene la viga nos da un total de nada más y nada menos que 368.33 newtons. Ya teniendo la tensión en Y, es muy sencillo sacar la tensión del cable. Lo único que hay que hacer es sustituir en donde la tensión en Y sea dividida entre seno del ángulo de que forma, que en este caso es 35. Ya obteniendo eso, tenemos que el resultado total de eso nos da un total de 641.58 newtons. Ya una vez teniendo la tensión, es muy fácil, tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en X, en donde las fuerzas en X, solo tenemos las fuerzas de X y la tensión en X. Como la tensión en X va a sentido opuesto, va a encontrar en negativo. De esa manera las fuerzas en X la fuerza en X será de 525.55 newtons. Y una vez teniendo esto, se sustituye las fuerzas en Y, en la sumatoria de fuerzas en Y. De esa manera tenemos que podemos sacar la fuerza que se encuentra en X, sustituyendo la sumatoria de fuerzas en X. Y una vez haciendo los siguientes cálculos, obtenemos que la fuerza en Y, en este caso era la sumatoria de fuerza en Y, da 2 newtons. Bueno, en el siguiente problema tenemos una barra uniforme de 100 kilos con una longitud de 5 metros que está fijada en una pared mediante un gozne punto A y soportada en posición horizontal por un cable ligero fijado en su extremo. El cable está fijado en la pared en un punto B a una distancia de 2 metros hacia arriba del punto A. Tenemos que encontrar la tensión y las fuerzas tanto horizontal y vertical que actúan sobre la barra. Bueno, como podemos notar, en las siguientes operaciones lo que acabo de realizar es sacar primero la tangente del ángulo, ya obteniendo el cateto opuesto y el cateto adyacente. De esa manera tendremos el ángulo que forma el cable que sostiene la viga. Después de eso, lo que toqué es la tensión mediante las torcas, como lo realicé en el ejercicio anterior. De esa manera multiplico las fuerzas por la distancia en que se encuentra respecto al punto A, y ya una vez hechos los cálculos tengo obtenido que la tensión es igual a 319.45. Eso lo saqué ya una vez teniendo la tensión en Y
dividirla entre el seno del ángulo que obtuve, que fue 21.80 grados. Una vez teniendo la tensión, puedo sacar mediante sumatoria de fuerzas en X la fuerza en X que ejerce el punto A, el cual me salió que era de 120. Ya una vez obtenido la fuerza en X, la tensión en X, podemos sacar la fuerza en X, y la cual nos da que es un total de 1225.1 newtons. Y ya después continuaremos a las fuerzas sumatorias en fuerzas en Y para despejar la fuerza en Y, la cual nos da un total de 490 newtons. En este problema tenemos una escalera uniforme de longitud L que descansa contra una pared vertical lisa. Hay que definir las fuerzas aplicadas. P, una fuerza que se ejercía de la pared hacia la escalera, la fuerza normal, y el peso de la escalera W, que es igual a masa por gravedad. El peso de la escalera es m y el coeficiente de fricción estática entre la escalera y el suelo es de 0.4. Nos piden encontrar el ángulo mínimo en el que la escalera no se deslizará. Lo primero que tenemos que hacer es la sumatoria de fuerzas en X. P negativa, fuerza de fricción positiva, por lo que la ecuación quedaría fuerza de fricción menos P, y la sumatoria en Y quedaría como la normal menos el peso. Igualándolo, fuerza de fricción es igual a P, la normal es igual al peso. Cuando la escalera P está a punto de deslizarse, la fricción estática debe tener su valor máximo, que se le conoce como fuerza de fricción máxima, que es igual a coeficiente de fricción por N. Como en la sumatoria de fuerzas en X teníamos que fuerza de fricción es igual a P, P es igual a coeficiente de fricción por N, por lo que la ecuación queda que P es igual a fuerza de fricción por mg. Teniendo identificado el valor de P, podemos pasar a nuestra segunda ecuación de equilibrio y hacer la sumatoria de torcas. Tenemos que la sumatoria de torcas es igual a P por longitud por seno del ángulo menos mg, un medio de L, por coseno del ángulo, igualándolo a 0. Una vez establecido esto y tratando de despejar el ángulo, tenemos que seno sobre coseno del ángulo es igual a mg sobre 2p. Seno sobre coseno es igual a tangente del ángulo igual a mg sobre 2, coeficiente de fricción por mg. Al eliminar términos semejantes, queda que tangente del ángulo es igual a 1 sobre 2 veces coeficiente de fricción. Tangente del ángulo es igual a 1.25. Despejando ángulo, obtenemos arco tangente de 1.25, por lo que ángulo es igual a 51 grados. En este problema tenemos que un supervisor de construcción de masa 92.1 kilogramos está de pie sobre una tabla de masa 27.5 kilogramos. La tabla está apoyada en dos barriquetes que están a una distancia de 3.7 metros uno del otro. Si el hombre está a una distancia de 1.07 metros del barriquete izquierdo, ¿cuál es la fuerza que ejerce la tabla sobre este barriquete? Lo primero que tenemos que realizar es el diagrama de cuerpo libre para identificar las fuerzas que se utilizan. Identificamos los barriquetes como A y B y el punto de referencia 0 en el barriquete A. Los barriquetes ejercen una fuerza positiva y la persona y la viga ejercen una fuerza negativa. Para calcular la fuerza, medida en newtons, se toma como masa por gravedad. La fuerza de la persona de 92.1 por 9.8 da un resultado de 902.58 newtons. La viga de masa 27.5 multiplicado por 9.8 da una resultante de 269.5 newtons. Una vez identificadas las fuerzas, hacemos la sumatoria de torca. Esta es la sumatoria de las fuerzas por la distancia. La fuerza A en distancia 0 más menos 902.58, ya que la persona ejerce una fuerza negativa, por 1.7, que es la distancia en la que se encuentra, más menos 269.5. Al ser una viga uniforme, se toma como su centro de masa la mitad, 1.85, más fuerza B por 3.7. Se resuelve esto, se elimina la fuerza A, menos 1534.386, menos 498.57, más 3.7b. Despejando B,
La fuerza aplicada sobre el barriquete B es igual a 549.44 newtons. El siguiente paso es hacer una sumatoria de fuerzas para poder identificar a A. La sumatoria de fuerzas es A menos 902.58 menos 269.5 más 549.4. Despejando A es igual a 902.58 más 269.5 menos 549.44, lo que es igual a 622.64 newtons. Fuerzas de cada cual. Y bueno, si sabes que me trago, no tiene sentido que esto ya. Esto ya no lo estoy ocupando, por favor. Y creo también me equivoqué porque no tengo que hacer esto. 5.6, 5.8. No, dice. No, dice, le digo que no. Que agarre que me dice. Va a ser.